Saludos, muy buenos días desde la Plaza de Santiago de Gáldar. La Casa Museo Antonio Padrón impulsa una iniciativa gastronómica denominada La Cocina de Padrón, Arte y Sabor en Gáldar. La actividad, diseñada por el Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, se lleva a cabo hoy, miércoles 25 de febrero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La propuesta es gratuita hasta completar aforo, aunque esta plaza es inmensa. Tiene lugar aquí, hoy, ha sido diseñada y elaborada por el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, bajo la coordinación y el asesoramiento de su equipo educativo. A partir del estudio de la obra y del imaginario plástico del artista Antonio Padrón, los participantes han desarrollado para la ocasión una serie de aperitivos en los que se fusionan la creatividad contemporánea y la tradición culinaria local. La iniciativa parte de la premisa de que la cocina es también una forma de expresión artística, capaz de comunicar valores, identidad y memoria cultural. A través de los sabores, los colores, las texturas y la presentación de los platos, el alumnado ha reinterpretado elementos vinculados al territorio y al patrimonio, estableciendo un diálogo entre el lenguaje artístico de Padrón y la riqueza gastronómica de Gran Canaria. Esta experiencia propone al público un recorrido sensorial en el que arte y gastronomía se encuentran para generar nuevas formas de acercamiento al legado del pintor indigenista. Al mismo tiempo, pone en valor el trabajo formativo y creativo del estudiantado, destacando el papel de la educación como espacio de innovación, investigación y conexión con el entorno cultural. Los vecinos y vecinas de la ciudad de Gáldar hoy pueden acercarse a la Plaza de Santiago. Con esta actividad de la Casa Museo Antonio Padrón, que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario, refuerza su vocación como centro abierto a la comunidad y como espacio de difusión del patrimonio desde perspectivas contemporáneas y multidisciplinares, fomentando la participación ciudadana y el acercamiento del arte a nuevos públicos. Hoy nos encontramos en la Plaza de Santiago. Realizamos programa en directo. En breve vamos a comenzar a emitir a través de la FM 107.9 y en galdar.es/radio. Les invitamos a la escucha en un día precioso, con el sonido de la fuente del pozo de fondo, las casas consistoriales, donde mañana se va a celebrar el pleno ordinario del Ayuntamiento de Gáldar a las 7:30 de la tarde, emitido en directo también a través de Radio Gáldar, emisora municipal, y los canales oficiales del Ayuntamiento de Gáldar. Y te damos la hora en punto. Las 10:07 de la mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias por la escucha. Seguimos en directo en la Plaza de Santiago en esta mañana, acompañando a la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, y, como no, al Centro Integrado de Formación Profesional, que hoy se encarga de realizar esta actividad, el Centro de San Cristóbal. En breve nos escuchamos. Saludos y buena mañana para todos y todas. Saludos, muy buenos días. Se cumplen las 10:23 de la mañana en la Comunidad Canaria, y este saludo de buena mañana prácticamente en el ecuador de la semana lo hacemos en un espacio precioso como es el entorno, la Plaza de Santiago de Gáldar. Y es que la Casa Museo Antonio Padrón ha salido a la calle impulsando una iniciativa gastronómica que es el pretexto que hoy aquí nos congrega, la Cocina de Padrón, Arte y Sabor en Gáldar. Es una actividad que está diseñada por el Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, que se lleva a cabo hoy desde las 11 de esta mañana y hasta la 1 de la tarde,
para degustación, para que la ciudadanía venga con el paladar predispuesto, ¿verdad?, a llevarse una sorpresa de sabores y sobre todo sabores y una cocina inspirada, atención, en la obra de nuestro pintor indigenista. En un ratito vamos a hablar con el alumnado, con el profesorado, pero antes queremos dar la bienvenida y abrir oficialmente este espacio con su director, el director de la Casa Museo, Fran González, que combina esa profunda experiencia museística con una visión moderna para acercar la obra de Padrón a todos los públicos, promoviendo pues lo que hoy observamos, la educación artística y la difusión cultural en Gáldar. Hola Fran, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues a gustísimo, imagínate la oportunidad de dar los buenos días a la audiencia de la radio en este entorno de la Plaza de Santiago. Sí, la verdad que el sitio es estupendo, el sitio, la mañana acompaña también, es un día soleado y bueno, hemos traído esta propuesta al centro de la ciudad. Entendemos que es una ciudad padroniana, toda la ciudad resuma la obra de Antonio, esa vinculación tan estrecha que hay, y nos parecía interesante traer esta propuesta que trae la experiencia, la ilusión, el quehacer de un grupo de estudiantes del Centro Integral de Formación Profesional de Hostelería, San Cristóbal de Hostelería, que luego tendremos ocasión de hablar con su directora, a través de todo este programa de trabajo que llevamos desde la Casa Museo pues muchísimos años. Realmente es una de las señas de identidad de esta casa, ha sido tratar de articular esa presencia permanente de Antonio a través de sus calles, a través de su gente y en este caso a través de ingredientes fundamentales de nuestra propia cultura culinaria. Ellos han preparado 3 postres que han trabajado después de una visita a la Recoba, después de una visita a la Casa Museo. Ya habrá oportunidad de entrar más en detalle de qué trae cada postre, pero se junta por un lado lo que es la cocina que el propio Antonio refleja en su obra, con la investigación de estos jóvenes que seguirán llevando toda esta experiencia y todo este sabor pues el resto de su vida a través de esta pequeña investigación, ¿no? Fran, es curioso cómo se logra mantener vivo el legado de Antonio Padrón en el siglo XXI, ¿no? Esta propuesta, por ejemplo, es como muy sugerente, yo diría, no sé si innovadora, ¿verdad? Es curiosa. Bueno, todo lo que sea acercar los sentidos al mundo del arte, al mundo de Antonio, ya se ha hecho alguna que otra experiencia con lo que era la papaya, con lo que eran los frutos, el queso, el gofio, y todos esos elementos están presentes en esta propuesta, pero nos interesaba especialmente esa vinculación que se llega a desarrollar entre los alumnos y la obra, no solamente desde el punto de vista artístico, sino cómo se trabaja con unos materiales que todos tenemos en nuestras casas, en nuestras alacenas, en nuestras despensas, y cómo a partir de ahí se puede seguir innovando, cómo nuestra cultura se va replanteando, remodelando, y cómo podemos siempre volver a los clásicos, en este caso a la obra de Antonio, para seguir dando saltos adelante, ¿no? No es volver hacia atrás, es aprovechar la memoria de Antonio para ir siempre hacia adelante, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles dirías que son las líneas de trabajo que se marca la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, para la programación de este año? Vale, nosotros desde que llegué aquí, que hace ahora aproximadamente 2 años, nos hemos centrado en 2 aspectos fundamentales, en temas de conservación preventiva, en relación con la obra de Antonio. Hemos hecho una remodelación de las distintas exposiciones, de las condiciones climáticas de la obra, y hemos ido introduciendo poco a poco una reflexión sobre el papel de Antonio y sus coetáneos. Ahora mismo tenemos una exposición de Antonio con Manolo Millares, que fueron coetáneos. Manolo era un poquito más joven que Antonio, pero bueno, se conocieron y compartieron incluso más de un tenderete. Hay una relación estrecha entre ambos, y esas relaciones creo que contribuyen también a dar otras visiones de la obra de Antonio. Lo hicimos también con la exposición anterior, con Carmen Arocena, planteando lo que era el trabajo de una persona muy poco conocida, que fue también compañera de estudios de Antonio en los años 40
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y se trata de ir contextualizando la obra de Antonio en su momento, porque a veces nos quedamos con visiones del pasado que no se corresponden mucho con lo que realmente ocurrió. Tenemos que situarnos en una época tremendamente difícil, se vivieron casi 15 años de guerra entre la guerra civil y la guerra mundial, eso afectó a todo el mundo y por supuesto a todo el que tenía fincas y negocios, y en esa época tan difícil es cuando Antonio empieza a pintar. Entonces esta visión que él tiene del mundo agrario, de las mujeres trabajadoras, de estos niños que tiran la cometa, pues hay que contextualizarla a veces en un momento porque las nuevas generaciones no acaban de entender cómo era el mundo entonces. Eso que a veces les dice uno, bueno, es que nos duchábamos una vez a la semana, pues es que no había agua. Y estamos hablando de otra época que parece que es la prehistoria, pero no hace tanto tiempo. Entonces, en ese concepto de tratar de situar a Antonio en su contexto y, por supuesto, integrarlo dentro de lo que era la vanguardia artística del momento, es en el que estamos embarcados. A partir de ahí, los proyectos que se van a desarrollar este año y el año que viene, vamos a seguir en esa pauta. Serán 3, 4 años dedicados a esa reflexión histórica. Estamos trabajando en los fondos de Antonio, estamos trabajando en una nueva biografía de Antonio Padrón a partir de nueva documentación que se ha ido rastreando. Nueva biografía entonces revisada, actualizada, ampliada. ¿Nos puedes ofrecer alguna primicia, algún apunte de qué se va a incorporar en esa nueva biografía de Antonio? Bueno, tenemos, lo que se ha hecho es una revisión sobre todo de todo aquello que se publicó en vida de Antonio. Es decir, las entrevistas que se le hicieron a Antonio, el recorrido de Antonio por el círculo intelectual de Las Palmas, porque hemos trabajado con el expediente académico de Antonio de estudiante, cuando fue alumno del Pere Galdós, del Instituto Pere Galdós, que era el único que había entonces en la isla, y del Colegio Viera y Clavijo. En esos dos ámbitos estaba prácticamente toda la intelectualidad, es decir, Antonio fue compañero del poeta Pedro Lescano, fue compañero de Alfonso Armas Ayala, que luego sería el director de todos los museos insulares, fue amigo personal de Ventura Doreste, que también fue director de la Casa de Colón, amigo personal de Margarita Sánchez Brito, una de las principales periodistas de aquel momento, amiga de las redactoras de la revista Mujeres en la Isla. Es decir, él tenía un entorno de amistades que conformaban el cogollo de lo que era la modernidad en los años 50 y 60. Yo creo que eso marca la diferencia con otros artistas porque él tiene una colaboración muy estrecha con muchísimos poetas. Seguramente porque Antonio, y todo apunta hacia eso de consideración, Antonio también escribía, aunque no se conoce su trabajo, o se ha perdido, o él no quiso conservarlo, pero tenemos los datos de otros compañeros de Quinta, como García Izábal, como Arturo Macanti, como el propio Lázaro Santana. Estamos haciendo entrevistas de personajes que tuvieron vinculación desde el Cabildo con la apertura de la casa. Estamos hablando de Lázaro Santana, lo hemos entrevistado ya, de Hilda Mauricio, que llevó el expediente de la compra en el año 86, que ahora se cumplen 40 años, y estamos tratando de recuperar todo lo que quedó de memoria documental, no de memoria sentida, sino de memoria documental, para tener un marco, digamos, lo más amplio posible de cuáles eran los intereses y las inquietudes de Antonio, no solamente en el ámbito de la pintura, no solamente en el ámbito de la música, también intervino en el teatro municipal, hizo decorados, en fin, estamos hablando de un personaje, las famosas alfombras que todos conocemos, estamos hablando de un personaje que era un personaje bastante más inquieto que esa imagen que se nos ha querido trasladar de que era un hombre que estaba metido, cerrado en su casa. Introspectivo, ¿no? Sí, un hombre taciturno. Es verdad que no era muy hablador, por lo que parece, pero es muy curioso el ámbito de gente con el que se movía a lo largo de muchísimos años, y además estamos hablando de que expuso los 3 lugares más importantes que había para exponer entonces:
lo cual también contrasta con aquello que se nos dice de que no le gustaba exponer. Bueno, sí, expuso en la Casa de Colón, expuso en el Gabinete y expuso en el Museo Canario, o sea, no le quedó un sitio donde exponer, y exponía en sitios realmente importantes, y se compró obra en vida de Antonio, y se colgó en vida de Antonio su obra en el Museo de Bellas Artes, lo cual también habla de un reconocimiento social de su obra, no solamente en esta ciudad, sino en el conjunto de la isla. Estamos trabajando con todas esas líneas de actuación con la idea de que alrededor del verano o pasado el verano podemos ir presentando a lo largo de este año y del próximo todos esos trabajos de investigación para contextualizar un poquito más de cerca la obra de Antonio. Fran, me parece un proyecto la mar de ambicioso, que va a completar mucho pues la imagen, ¿verdad?, que nos llega y que llega a las nuevas generaciones de Antonio Padrón, y hablas de este verano, entiendo. Sí. Sí, bueno, llevamos 2 años trabajando en ese tema, y lo que se espera es que a partir de este verano, será en julio, será septiembre, podamos ir empezando a entregar, lo haremos poco a poco, todos esos procesos de investigación, con la idea sobre todo de que todo ese material que se ha trabajado, estamos hablando de una cantidad importante de artículos, entrevistas, puedan ser conocidas por la ciudadanía, y sobre todo ofrecer, digamos, ese entramado de amistades, no solamente de la ciudad, sino de amistades en lo que era la vanguardia, su relación con la gente del Museo Canario, su relación con la Cueva Pintada, que para Antonio también fue un elemento clave, y en la que parece ser que estuvo trabajando junto con Felo Monzón para restaurarla. O sea, es un personaje mucho más complejo, mucho más rico, ¿no? Mucho más rico. Fran, sí. En lo personal, ¿tú te has llevado alguna sorpresa? ¿Has descubierto algo que no sabías de Antonio Padrón gracias a este trabajo de investigación documental? Bueno, a mí me gusta sorprenderme de las cosas. Claro que hay muchísimas cosas que no sabía. Claro que sí, lo bueno de este negocio es ir aprendiendo cada día lo que uno va encontrando, y tratar de ver el hilo de por dónde va y dónde no va. En parte eso es lo que motivó que yo me quisiera trasladar acá, el sentido de que me parecía muy interesante el personaje de Antonio, y hace pues casi 30 años que no hay una monografía. Es verdad que hay muchísimos artículos, se ha hecho un gran trabajo desde los libros de escritos a Padrón, se han hecho trabajos recientes incluso muy interesantes de distintas variaciones del personaje, pero digamos que una biografía un poquito más compleja o más académica, si se quiere, yo creo que era necesario abordarlo. Tú venías ya con esa idea de que había que rascar un poquito más, había que entrar un poco más en Honduras, en la figura del artista. Bueno, uno tiene esa manía, ¿no? Uno siempre quiere ir un poquito más allá de lo que simplemente es el exterior, ¿no? A mí me gusta, cuando daba clases, me gustaba decirle a los alumnos que la cultura es como una cebolla, es decir, por fuera es marrón, cuando le quitas la primera capa es blanca, pero en el cogollo es verde. Es decir, lo que hay que tratar de llegar es a ese cogollo. Hay que plantear las preguntas oportunas para tener una visión muchísimo más amplia, porque las cosas no suelen ser tan sencillas como a primera vista se plantean. Aparentan, sí, totalmente. Esta respuesta vino motivada porque yo te preguntaba por la programación, ¿verdad? Sí, para seguiremos en esa línea. Tenemos preparada un proyecto para el segundo semestre, que todavía no lo podemos anunciar, y para el primer semestre del año que viene seguiremos con esta línea de trabajo, y naturalmente seguiremos con la celebración de la mujer rural, seguiremos con los trabajos que maravillosamente lleva Amara desde hace muchísimos años en relación con los distintos centros escolares y colectivos, y seguiremos y ahondaremos, y ya lo hablará Fuensanta mejor que yo, con ese proyecto que queremos desarrollar a más largo plazo con los alumnos que hoy nos acompañan, porque esto simplemente es un pequeño aperitivo, un pequeño postre de lo que realmente queremos abordar. Bueno, hablando del alumnado que hoy está aquí con nosotros, es que el papel que juega la educación dentro del proyecto museístico es fundamental, ¿no? Es que el Museo Josefa Medina y el mismísimo Antonio Padrón. Hay una relación que se produce en esta ciudad con el museo. Yo he tenido la suerte de trabajar en 5 museos. Les puedo decir que en Gran Canaria no hay ningún museo que tenga esa vinculación con el medio en el que se desarrolla.
A pocos días de llegar me encontré con una circunstancia, vine de Las Palmas en coche, era un sábado por la noche, y cuando llegué ya estaba el tema resuelto. Es decir, es asombroso cómo los propios vecinos sienten que el edificio forma parte de su memoria, cómo los alumnos de los colegios entienden que Antonio es un personaje que de alguna manera sigue vivo, y es muy agradable sentir esa relación, porque no es que sea un museo que se impone, sino que es un museo que sale de la propia ciudadanía. Al encuentro. Vale. Entonces, eso yo creo que es absolutamente fundamental, mantenerlo, y todas las líneas que podamos abrir en ese sentido las seguiremos abriendo. Naturalmente hay que investigar a Antonio, naturalmente hay que conservar su obra, naturalmente tenemos que introducir las mejoras en el museo que se requieren, pero también hay que decir que ese entramado, ese sentir que es propio de toda la ciudadanía es único. Bueno, a mí me has puesto los pelillos de punta, Fran, cuando has dicho bueno, que tienes experiencia en 5 museos y que el vínculo, ¿no?, que tiene el museo con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas, es excepcional, ¿no? Sí. Eso nos hace sentir orgullo patrio, ¿no? Sí, pero absolutamente. Es decir, la relación de Antonio con la ciudad no se da en ningún otro caso. Tenemos en Las Palmas el Museo Pérez Galdós, que la mayoría de sus visitantes son madrileños, porque llegan pensando que Galdós era madrileño, entonces les sorprende y van. Pero ese entorno no se produce como se produce aquí, o la Casa de Colón, o otros museos. Es verdad que tenemos también un privilegio, que es el Museo Cueva Pintada, que tenemos al compañero Iñaki haciendo un magnífico trabajo aquí, como hizo Carmen antes, pero que esas vinculaciones, digamos, que son más sobre el patrimonio. En el caso de Antonio hay una cercanía, yo diría que familiar, ¿no? Bueno, podemos entender que esa es una de las sorpresas gratas que te has encontrado al llegar a Gáldar, y no sé cómo valoras de momento estos 2 años al frente de la dirección de la Casa Museo Antonio Padrón. Hombre, yo estoy encantado, porque el museo en sí es un lugar de encuentro de muchísimas cuestiones. Cuando a veces la cosa se hace pesada de llamadas y gestiones, me voy atrás a ver cuadros de Antonio, entonces tengo el lujo de tener esos cuadros para mí solo durante 5 o 7 minutos, y eso es un elemento que te reconcilia con la vida. Yo empecé muy jovencito organizando exposiciones. A mí lo que me interesa, y siempre me ha interesado, ha sido la historia del arte, y poder acabar mi vida laboral en un sitio dedicado a la historia del arte, para mí es un auténtico lujo. Fran González, ha sido un honor y un placer charlar contigo en esta mañana. Enhorabuena, porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Es verdad que tenemos un museo que sentimos vivo, y sobre todo esa impronta que viene contigo, y ese proyecto ambicioso que vamos a ver desgranándose, ¿no? Sí. En los próximos meses y en los próximos años, nos entusiasma sin duda, teniendo en cuenta incluso que el año que viene es Año Santo Jacobeo, que eso también representa quizás hasta un posible incremento, ¿no?, en las visitas, y también el tener ese guiño, ¿no?, Sí. en ese año tan especial para Gáldar, sin duda. Sin duda, sin duda. El año que viene tendremos más propuestas, tendremos más historias, y seguiremos caminando. Yo creo que Antonio es un personaje que tiene todavía mucho recorrido, y sobre todo su entorno, su época, y al hacerlo también brindar memoria a toda aquella generación que, por circunstancias de la guerra y por circunstancias de la terrible posguerra, pues a veces ha pasado menos conocida Inadvertida que o otras menos visible, generaciones. sí, es verdad. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, A y gracias a seguir todos. disfrutando de esta jornada aquí en la plaza, y animar especialmente a los vecinos y vecinas que se acerquen, Que ¿verdad? se alonguen aquí, que van a ver una cosa muy interesante, van a ver la oportunidad de estos chiquillos trabajando y siguiendo con la memoria de Padrón en forma de postre. Bueno, pues vamos a hacer, te voy a pedir algo, vamos a dejar el micro en la mesa, y por favor te pido que le digas a la profesora, vamos allá, vamos a, manténganse a la escucha. Gracias, buena mañana, manténganse a la escucha, que vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Muy bien. Vamos a pedirle que tome asiento. Necesitamos que el micrófono, si es posible para ti, lo tengas pegadito a la boca. Ajá.
aquí, mantente dentro del cuadrito, que también estamos emitiendo en directo a través del Facebook. Hola, buenos días. Bueno, encantada de saludarte. Tu nombre, por favor. Yo me llamo Fuensanta Barrera. Y soy profesora del CIF San Cristóbal de cocina, mi especialidad es cocina. Y bueno, y en este caso, este año, soy jefe de departamento también. Muy bien. Nuestro CIF tiene una larga historia, comenzó en el año 62 con dos profesores dos canarios atrevidos que decidieron que aquí en Canarias no solamente hubiera buenos profesionales, sino buenos profesionales formados. Ellos se habían formado en Francia y en Suiza, entonces decidieron montar la escuela aquí. Fue la primera escuela de toda la autonomía y se fundó en lo que ahora es el edificio de la Granja de la Universidad. Luego pasamos a lo que es el Hotel Escuela Santa Brígida, que ahora es del Hotel Escuela. Y luego ya pasamos en el año 87 a San Cristóbal. De ahí estamos. Muy bien. Fuensanta, ¿cómo surge la colaboración entre el CIF San Cristóbal y la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista? Bueno, surge desde el momento en que nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier inspiración. Vale, entonces si encima tiene que ver con nuestro patrimonio, no solamente nuestro patrimonio artístico, sino con nuestro patrimonio gastronómico, pues entonces ya ahí es justo el punto. Vale, entonces ese punto de inspiración, el cocinero o cualquier persona que tenga, interés en descubrir, en crear, pues... pues decidimos en este caso conectarlo con Antonio Padrón, que es nuestro, y a partir de su obra empezar a sacar la esencia. O sea, no solamente nos interesa qué es lo que él quería decir, porque las obras que nosotros hemos trabajado en la tienda y el mercado, ¿vale? Sí. Esas son las dos obras que hemos trabajado este año. Muy apropiado, además. Sí, pero nosotros no solamente vamos a lo que pone el cuadro, lo que está pintado en el cuadro, sino queremos ir un poco más allá. Entonces hace un poquito de investigación del producto. Por eso hemos creado, en este caso, como ha sido este año, estamos trabajando en un proyecto piloto, ya para ya luego sentar las bases de un proyecto que dure en el tiempo. Entonces hemos creado 3 postres muy relacionados con esa esencia de la que te hablaba de los cuadros de Padrón, de esa obra de Padrón. Bueno, ya nos has dado, somos golosísimos. Vale, entonces lo que hemos hecho es crear pues esos 3 postres y bueno, cada postre tiene su nombre. Espérense un momentito que les voy a te voy a ayudar, te lo voy a acercar si quieres. Bueno, uno de ellos se llama tabefe, ¿vale? Y entonces voy a leer lo que los alumnos han relacionado con el plato, porque nosotros no solamente creamos obras obras de arte gastronómica, sino también creemos que cada plato cuenta una historia, o debe contar una historia, porque es que si no somos simplemente cocineros, entonces no queremos ser eso, queremos ser creadores, queremos ser gente que aporte. Entonces nos preocupa, por supuesto, que la gente se alimente, pero también que la gente sepa lo que se está comiendo y que disfrute, y que tenga una razón. Disfrute, descubra, ¿verdad? Eso, y aprenda, me encanta este postre con historia. Y aprenda. Entonces tenemos aquí uno de ellos que se llama tabefe y entonces voy a leer exactamente lo que han escrito mis alumnos. Bueno, en la obra de Antonio Padrón, las cabras son un símbolo de la vida y de la subsistencia de Galdar. Con tabefe queremos rendir homenaje a ese animal que ha sido fuente de alimento y sustento para nuestra gente. La base de crumble de almendra nos cuenta la tierra árida y fértil de nuestra isla, donde todo crece con esfuerzo y dedicación. La capa de queso de media flor representa el campo, ese espacio donde la naturaleza nos brinda sus frutos y nos alimenta. Y la compota de papaya, con su luz y dulzura, simboliza la alegría y la calidez de la vida en Galdar, como las cabras de Padrón. Tabefe es un homenaje a la tierra, al trabajo
y a la tradición de un pueblo que vive en armonía con su entorno. Fuensanta, por favor, qué hermosura más rica, pero qué cosa más linda que no hemos probado el postre, pero ya esto suena dulce y delicioso. Para llegar a este texto, te lo digo sinceramente, se ha trabajado también, entiendo mucho, ¿no? Hombre, vamos a ver, la cocina, como te decía, es conciencia, es creación y es sentimientos y emociones. La cocina no es solamente comer, o por lo menos ese es el concepto que nosotros tenemos en la escuela. No, y el cariño. Entonces yo pienso que tiene, por eso te decía que cuando ponemos algo, es algo nuestro, o sea, nosotros estamos poniendo algo que forma parte de nosotros, o sea, tiene amor, tiene cariño, tiene muchísimas cosas, y bueno, pues tiene historia, y eso es lo que me gustaría leer las demás porque están, son muy bonitas. Yo te las voy pasando si quieres. Sí, después, agárrame te ayudo, porfis, sí. Venga. Bueno, después hay otro que se llama Lo Nuestro, ¿vale? Lo Nuestro. Y entonces también dice, en el corazón de Galdar, donde la historia y la cultura se entrelazan, nace Lo Nuestro. Un postre que es un homenaje a la esencia de la isla. La pasta yus, ligera y esponjosa, representa el millo, ese grano que ha sido la base de la alimentación de nuestros antepasados. El craquelín, crujiente y dorado, simboliza el crisol de culturas que se han dado en Galdar, la primera ciudad de Gran Canaria, donde se han fusionado influencias aborígenes españolas y africanas. El mousse de gofio, cremoso y nutritivo, es el sustento del pueblo, el alimento que ha mantenido a generaciones de canarios. Y el culis de tuno indio, intenso y apasionado, representa la resiliencia de un producto que se adapta al terreno árido y ha sido fuente de vida y curación para muchos, como la obra de Antonio Padrón. Lo Nuestro es un canto a la tierra, a la cultura y a la gente de Galdar, y un reflejo de lo que somos y de dónde venimos. Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Y qué difícil elección, Fuensanta. Bueno, de todas formas, esto forma parte de un proceso en donde... Esto me lleva a pensar que hay un trabajo previo. Hoy es el escaparate, ¿no?, de la actividad, pero ha habido un trabajo previo que me gustaría que me contases el tiempo que se ha invertido, ¿no? Hombre, nosotros venimos de otro proyecto que trabajamos con el CAM y ya llevamos 8 años trabajando con ellos. Bueno, ya ese proyecto pues se acabó y este año pues enganchamos con un autor canario como Antonio Padrón. Hablamos con el museo y le propusimos el poder hacer, o sea, trabajar nuestro patrimonio, no irnos fuera, sino trabajar lo nuestro. ¿Vale? Bueno, yo estoy encantada y yo creo que Galdar está encantada que nos hayan elegido a la ciudad, a nuestro pintor indigenista. Yo no sé si por ahí había alguna raíz galdense, porque fíjate que también tenemos otros autores y autoras y venir a Galdar, el decir, no, vamos a trabajar sobre la obra de Antonio Padrón. Ha sido, me imagino que había también otras Hombre, opciones hay muchas, pero nos parecía que era un autor que se acercaba mucho a nuestra realidad, o donde refleja muchísimos platos, o sea, muchas de sus obras reflejan, ¿no? reflejan muchos productos de nuestra gastronomía, y entonces nos parecía algo que teníamos que trabajar, porque si no podíamos permitirnos dejar pasar esta oportunidad. Muy bien, ¿vale? Vamos con el tercer postre. Sí, este se llama Jodar, como la montaña sagrada de Galdar. El bizcocho de chocolate, como la tierra fértil, abraza a los visitantes con su calidez. Las calles, como las plantaciones de plataneras, se desbordan con la dulzura de la compota de plátano, recordándonos la riqueza de la tierra. La compota de higo, con su textura densa y su sabor intenso, nos habla de la dureza de la vida en tiempos pasados, de la lucha diaria por la supervivencia. Pero también hay espacio para la amargura, representada por la compota de limón, que nos recuerda el ácido del trabajo en el campo, el esfuerzo y la dedicación de quienes la trabajaron. En medio de todo, el ron, como el espíritu de la tierra, nos envuelve con su aroma y nos transporta a los encuentros y reuniones donde la vida se celebraba con alegría. Así, a Jodar es más que un postre. O a Jodar es más que un postre. Es más que un postre. Bueno, fíjate, ahí hablamos de compotas, de plátano, de higo,
Sí. y de limón. Sí, hablamos de productos de la zona, hablamos de productos que siempre han formado parte de nuestra gastronomía y bueno, en el caso del higo, no, del higo, del tuno que hay ahí en una de las creaciones, pues nos parece que es un producto que se adaptó a las islas, algo que pega y que nosotros le hemos sacado un montón de partidos y después pues utilizamos el resto de productos porque nos parecía que era lo más cercano al pueblo y cosas que pueden hacer cualquiera. A mí me gustaría hacer un recordatorio en este momento de la conversación Fuensanta a las vecinas y vecinos que nos escuchan del municipio de Gáldar o a las personas que se acercan hoy en la mañana a nuestra ciudad. ¿Estos 3 postres deliciosos se degustan hoy? Sí, hoy probarán un poquito de cada postre. Ahí tenemos encima de la mesa una demostración de cómo lo serviríamos si fueran a comer a nuestro restaurante, pero como no puede ser, pues entonces hemos traído unas muestras para que puedan probarla, los 3 postres, sin problema ninguno. De degustación, de una manera gratuita y muy sabrosa, ¿no? Sí, muy rica. Sí, la verdad es que sí. Fuensanta, ¿qué dirías que aporta al alumnado trabajar con referentes culturales del entorno? Hombre, vamos a ver, si nos ceñimos a lo que dije antes, el cocinero tiene que tener conciencia. La conciencia no es solamente, esos son valores. Entonces, tú tienes que primero que nada arrastrar con lo tuyo. O sea, lo nuestro... Defender lo tuyo, claro, ¿no? Claro. Promocionarlo. Yo cuando me refiero a arrastrar es primero que nada, conoce lo nuestro y después nos llevamos lo nuestro a donde vayamos. Ahora nosotros vamos a participar en un concurso internacional en Turquía y vamos a llevar gofio, vamos a llevar tuno, vamos a llevar miel, vamos a llevar un montón de productos. ¿Esto cuándo será, aquí. Fuensanta? Cuéntanos. Eso es a finales de marzo, en los días 27, 28 y 29. Hay un concurso internacional en Antalya, en Turquía. Llevaba 3 años ahí insistiendo y al final hemos conseguido y me llevo a 4 alumnos del instituto a participar ahí. Ahí seremos 29 equipos. 2 españoles, 1 gallego y nosotros los canarios, y el resto pues de toda Europa. Entonces la oportunidad de que ellos arrastren, como decía, todos nuestros productos para allá, lleven todos nuestros productos y traslademos los sabores de las islas y llevemos los sabores de las islas fuera de aquí. Qué maravilla. Bueno, ¿qué competencias se potencian con este tipo de proyectos? Bueno, está claro que la expresión oral y se consigue, pero más importante que eso es sacar lo que tienes dentro. El poder conectar con los sentimientos y las emociones de un alumno que te llena, porque cada uno tiene su visión sobre las cosas, piensa de diferente manera y entonces cuando nos sentamos y ponemos en común nos enriquecemos. Entonces ahí se potencian todas las habilidades porque estamos trabajando todo. Y además, Fuensanta, se te nota al escucharte hablar que yo creo que tú estás desarrollando tu labor, ¿verdad? Donde quieres, sientes auténtica pasión, ¿no? Por esto que estás haciendo. Sí, vamos a ver, yo disfruto con lo que hago, me encanta lo que hago, ya me queda poquito ya, pero disfruto y yo creo que cada día disfruto más. Y lo que intento es trasladar mi pasión a ellos. Contagiarles en positivo. Claro, trasladar para que ellos luego pues sigan pues, bueno, yo simplemente les digo, tienes alas, vuela. Entonces, el haber participado en ese proceso para mí es súper importante. Qué motivador y qué inspirador, de verdad, qué bonito. Además, contar con una docente así, ¿no? Que les muestra a sus alumnos que vean sus propias alas, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso creativo desde el aula hasta llegar aquí a la plaza hoy? Bueno, primero que nada, lo que hicimos fue estudiar un poquito la obra antes de venir, luego ver la obra.
en el museo, también ver la visión que tienen los niños del Colegio Antonio Padrón de la obra de Antonio Padrón y ver el mercado. También aquí, a ver los productos del mercado. También que nos explicara el artista que hizo la obra que está en la entrada, sí, que nos explicara su visión, porque todo eso aporta a la idea, ¿vale? Y luego, pues, empieza lo que es la fase de juntar todo eso y de ver dónde te lleva la obra, o sea, qué es lo que te dice, no solamente lo que Antonio quería transmitir, sino también lo que te transmite a ti. Y a partir de ahí, pues salen estos platos y salen esos relatos. Muy bien. Estuvieron entonces en la Recoba, en el mercado municipal. Entendemos que la materia prima también ha salido de ahí. Sí, claro. Y hemos escuchado, porque productos, es decir, has nombrado unos pocos, ¿no? Sí. Pero sobre todo son protagonistas. Vamos a recordar esa cesta de la compra que hemos hecho en la Recoba, Sí. que hemos sacado de ahí. Bueno, pues ahí hay tunos, hay higos, hay naranja, hay limón, hay plátano, hay queso de la zona, no sé, productos de aquí. Y además la idea es llevar todo esto también próximamente a Turquía. Sí, hombre, la idea es eso, llevar productos de aquí a donde vayamos. Siempre que hacemos algo... Es promocionar lo nuestro. Sí. Nosotros llevamos ya 3 años participando en un concurso también en Italia y siempre llevamos productos de aquí de Gran Canaria. Si nos dan la oportunidad, el año pasado también estuvimos en Almería haciendo un intercentro y bueno, nos llevamos 60 y pico kilos de comida, 90 y pico kilos de bebida. Eso también requiere una logística para viajar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el trabajo de gestión que también deben hacer y conocer ellos, porque el trabajo en la cocina no es solamente trabajo dentro de la cocina, sino también también requiere el hacer eventos, el hacer diferentes tipos de cosas, de eventos, y entonces, bueno, pues todo eso forma parte de lo que es la gestión de un evento. De lo que hay que organizar, ¿no? Sí. Muy bien. Decías Italia, han repetido hasta en 3 ocasiones, Almería. Cuando se realizan este tipo de... Porque son concursos, me dices. Sí, bueno, en el caso de Almería fue una colaboración, nos invitaron y entonces evidentemente nosotros llevamos la isla de Gran Canaria en peso. Por bandera. Yo lo que te iba a preguntar es un poco la experiencia, ¿no? Que se obtiene al realizar estos viajes y los resultados, ¿no? También que... Bueno, la experiencia es genial. No solamente para mí, sino para ellos, porque yo siempre pienso en ellos, en lo que les va a aportar, porque son jovencitos y bueno, y en esas cabezas un montón de información. En el impacto luego en la gente cuando compran nuestras cosas es increíble. En el caso de Almería llevé tollos. Y una cosa que nosotros lo tenemos así como un poquito relegado y sin embargo llevamos cosas que hablan en la boca, productos que hablan, ¿vale? Yo no sé si habrás escuchado o la gente habrá escuchado que Gran Canaria está para comérsela, es verdad, es verdad. Entonces, pues bueno, llevamos berros, llevamos gofio, llevamos papas, llevé 3 tipos de papas diferentes para arrugar, llevé sidra de Valle Seco. Ay, pues Santa, entonces, tú sabes claro, que nos estás haciendo salivar, ¿no? A esta hora. Claro, pero es que de eso se trata. Ese es mi trabajo. Mira, yo me imagino que sí, pero te lo pregunto igual. ¿Has percibido un mayor compromiso del alumnado al trabajar con identidad y patrimonio? Por supuesto. Es que no se puede trabajar sin eso, ¿vale? No solamente puedes transmitir técnicas y elaboraciones, no. Hay que transmitir todo, eso forma parte de la mochila. Y luego hay otra cuestión también importante, estamos hablando de alumnado. ¿Cómo se evalúa una actividad de estas características? Bueno, evaluarlas es bastante fácil, aunque no lo parezca, pero es bastante fácil porque tienes un montón de factores a tener en cuenta. Entonces es muy fácil
muy fácil, porque la participación, la motivación, el cumplimiento, la presentación, el cómo expresarte a la hora de explicar tu obra gastronómica, el montaje del plato, el llevar ese plato al cacharrito para que pueda ser probado aquí. Hay muchísimos puntos a tener en cuenta y te facilitan muchísimo el poder evaluarla. Muy bien. Bueno, está clarísimo que el Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal cumple con lo que te voy a comentar ahora, pero sí te pregunto si consideras que la formación profesional necesita, ustedes lo cumplen, pero ¿crees que en general necesita una mayor conexión con el entorno cultural? Sí, es que no podemos dejarnos ir, es algo que va unido. Es que forma parte de nuestra esencia. Nuestra cultura somos nosotros somos el resultado de todo eso que ha pasado. Entonces no podemos dejarlo atrás, tenemos que seguir avanzando con ello. Yo siempre digo que Canarias en general siempre ha sido punto de encuentro entre culturas y somos el resultado de eso. Entonces vamos, y lo seguimos siendo, porque sí, aquí estamos en sigue un lugar habiendo estratégico de paso para navegantes y descubridores y sigue habiendo intercambio, porque sigue llegando gente de fuera y así. Entonces todo eso nos va aportando y nos va llenando. Fuensanta, tú observa cómo se está animando la participación. Sí, llegan vecinos y vecinas aquí a la Plaza de Santiago. Sí. No me extraña en absoluto con lo que estamos contando, y tienen la oportunidad de hacerlo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que van a permanecer aquí en la Plaza de Santiago con degustaciones gratuitas. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, se me queda mucho en el tintero, por supuesto, pero me gustaría, porque estamos ya cerrando la entrevista, si hay alguna cuestión que a ti te gustaría expresar que yo no te haya preguntado. Bueno, nosotros, no sé, quizás el que los empresarios se acerquen un poquito más a las escuelas, el que conozcan nuestro trabajo. Nosotros no somos ningún centro de aquí, de Gran Canaria, que somos 7, estamos cerrados, estamos todos abiertos a este tipo de actividades, aunque nosotros vengamos desde Las Palmas, y aquí en Guía hay un centro que de repente si se le propusiera, pues seguramente diría que sí. Pero bueno, todos estamos liados con proyectos y con retos, porque eso es lo que nos impulsa a continuar y nos impulsa también a seguir enseñando de la manera en que lo estamos haciendo, enseñando con ilusión y motivando, para que ellos sepan que la cocina es un mundo súper bonito e infinito. Qué maravilla. ¿Cómo se están sintiendo aquí en Gáldar? Bien, nos han acogido muy bien. Fran y Mara han sido los facilitadores. Y la verdad es que ha sido genial y los alumnos pues, se sienten súper bien. Y yo, pues bueno, yo estoy encantada de que nos hayan dado la oportunidad de trabajar con el museo y con la obra y conocer al autor y descubrir el autor. ¿Te gustaría dirigirte a la ciudadanía que te escucha? ¿Quieres directamente invitarles a que se pasen por aquí? Bueno, yo los invito a que descubran un mundo de sabores. En este caso sería los sabores de Gáldar y los sabores de Antonio Padrón. Y bueno, yo básicamente lo que quiero es que vengan y descubran lo que hacemos en las escuelas y acérquense al museo, porque hay muchísimo que aprender. Fuensanta, muchísimas gracias, docente, recordamos, del Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal. Hemos hablado, yo creo que hablamos de educación con sentido, formación con raíces y aprendizaje que ya lo observamos, trasciende el aula. Hoy aquí en la Plaza de Santiago hablamos de cuando la enseñanza conecta con la identidad del territorio, el resultado es crecimiento colectivo. Hacemos una pausa pequeñita porque nos queda menos de una hora de presencia aquí en directo en la plaza y otras voces por conocer y por invitar a las mañanas de Radio Gáldar. Pausa minúscula y volvemos en breve. Hasta ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Renovados saludos desde la Plaza de Santiago de Gáldar, hoy con mucho gusto, además en esta actividad que aúna a la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, y al Centro
integrado de formación profesional de San Cristóbal. La verdad es que nos hemos quedado con la entrevista con muy buen sabor, con la entrevista a Fuensanta, y ahora recibimos el micrófono, Mara, para ti, a Mara Caballero, que es técnica del Departamento de Educación y Acción Cultural de la Casa Museo Antonio Padrón. A nadie se le esconde que este centro acoge y difunde la obra del gran artista indigenista originario de Gáldar. Con una formación y pasión por la pintura y la museología, Mara ha desarrollado su labor vinculada a la educación artística, a la mediación cultural, poniendo en marcha talleres, visitas guiadas, actividades para escolares y público en general. Es una profesional comprometida con acercar el arte a todos, desde los más pequeños hasta los visitantes que llegan atraídos por la riqueza de nuestro patrimonio local. Su labor en el museo es acercar el arte con sentido, y Mara ha dirigido proyectos diversos que ponen en valor tanto la obra de Antonio Padrón como la experiencia del visitante. Hablamos de talleres didácticos para escolares que exploran técnicas artísticas que se vinculan con la historia, con la sensibilidad de los artistas de Canarias, y visitas guiadas que las hay en castellano, en inglés, facilitando el acceso a públicos diversos y fomentando una comprensión más rica y participativa de la colección. Mara, buenos días, bienvenida. Gracias por invitarnos, Tengo que darte las gracias personalmente, que si no nos hubieras dicho nada no hubiéramos estado hoy aquí en la plaza. No, claro, ¿cómo ibas a faltar tú? Necesitábamos también que la audiencia, de tu audiencia, conociera este proyecto tan interesante que nos ha llegado del Instituto del Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, que ha decidido elegir al pintor galdense como inspiración para estos platos, para educar a esos futuros profesionales de hostelería en la creación de una gastronomía canaria con identidad. Efectivamente, han elegido Antonio Padrón, han elegido Gáldar para venirse, y yo no sé si tú me has invitado porque conoces o bien mi faceta de golosa o porque quería, digo, yo no sé, ahora tengo dudas, digo, ¿por qué me invitó Mara? Porque tenías que estar aquí diciéndoselo a todo, porque ellos tenían mucho interés, ellos vienen de Las Palmas. Cierto. Y ellos tenían mucho interés en ver cómo el público galdense, el público local que tanto ama a Antonio Padrón y que tanto quiere a Antonio Padrón, recibía esa propuesta de estos postres, en este caso postres porque querían hacer aperitivos, pero decían que necesitaban cocina, necesitaban calentar algo, y que entonces pues decidieron, vamos a hacer postres, que no necesitamos calentar nada, y claro, golosa... Ese cambio no nos viene mal, no nos viene mal. Mara, ¿qué representa para el museo esta actividad en la plaza, aquí en la Plaza de Santiago hoy? Representa el poner en valor esa actividad educativa de los centros. Los centros, la verdad, que hacen una labor maravillosa. Todo el personal que trabaja en nuestros centros educativos, yo cada vez estoy más admirada de la labor educativa que se hace en los centros, que es una labor muy complicada, muy difícil, en donde tienen que atender mucha diversidad social, funcional, neurológica del alumnado. En este caso es FP, es decir, formación profesional, ya son adultos y están ahí. No, pero siempre están súper implicados. Ya has visto Fuensanta, ¿no? O sea, el personal que tenemos en educación podemos valorarlo mucho, y ponerla en valor, sacarla a la plaza, porque también decía, vamos a hacerlo en el patio del museo. Decíamos, no, es necesario que lo vea todo el mundo, que a veces en el interior del museo pues no se ve tanto. Hay gente que no entra al museo. No me lo explico. Y pasa por delante 400 veces al día, ¿no? La calle larga arriba, calle larga abajo, y no entra al museo. Parece que eso no es para ellos, que eso es algo como elitista o diferente. Hay una barrera a veces cultural en algunas personas, ¿no? Que el museo me parece que no es suyo. Yo intento por todos los medios que eso no pase. Por supuesto, Mara, y además coincide, yo en ocasiones cuando hemos hablado con el director del Casino de Gáldar, nos ha contado algo parecido. Dice, pero bueno, si es una institución que tenemos accesible para todos, nos gustaría que detuvieran el paso, que entrasen, ¿no? Y además coinciden que están en la misma calle larga, ¿no? Sí, hay gente que piensa que eso es como una alta cultura o una cultura para entendidos o para una élite,
Y evidentemente eso no es así, eso pudo ser en el siglo XIX, pero hoy en día eso no es así, el museo es para todos y a veces hay que romper la barrera del interior del museo y sacarlo al exterior. Como hoy. Que había que sacarlo a la plaza. Lo suyo era sacarlo a la plaza, que lo viera todo el mundo, que la gente que pase lo vea y a lo mejor no, el museo es importante, pero es importante la labor que está haciendo este profesorado que ha elegido a Antonio Padrón como inspiración y que para nosotros es una joya de experiencia educativa y que había que mostrar, y luego además es una joya muy gustosa. Totalmente. Muy gustosa. Y además es un acierto, Amara, porque efectivamente estando aquí en la plaza seguro que se arrastra público nuevo, público que no había reparado en esto que tú estás diciendo, y seguro que es el pretexto perfecto. Claro, que entren en el museo, que no hay problema, hay que entrar, el museo es gratis, está abierto permanentemente y no es elitista y no es para personas entendidas. Bueno, además la obra de Antonio no llega sin necesidad de conocimientos previos. Es que ese fue uno de los motivos que nos comentaba Fuensanta, ¿no? Dice, bueno, es que es una obra que nos sentimos conectados con lo que ha dibujado, ha pintado Antonio Padrón, y luego que también tenían ahí un par de cuadros, ¿no? Que les venían que ni pintado, ¿no? Como anillo al dedo para... todo el producto local, todo el producto de kilómetro cero, que ellas trabajan mucho con el mercado agrícola de kilómetro cero, toda esa importancia que tenemos que darle a la hostelería, ¿no? Ya que nos dedicamos tanto al turismo y que tenemos tanta importancia con el turismo, que el sector primario se conecte con el turismo y con la hostelería, de manera que el producto local sea el producto estrella y que cuando venga un visitante de fuera a nuestro territorio lo pida, se lo pida, se le ofrezca y se vaya con un gusto, con un regusto canario, que diga esto es diferente a cualquier otro sitio. Desde luego, así es. Fíjate que decías, oye, que tenemos el empeño de decir que el museo no es en absoluto un museo elitista, y tanto que no lo es, porque se acerca a la población más joven. Hemos tenido experiencia en pocos días, pues con el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Antonio Padrón y Mariposas. Sí. Hoy con el alumnado de FP San Cristóbal, fíjate cómo se acerca el museo a la población más joven, que no es nada, y además el papel que juega la educación, que es fundamental, básico dentro del proyecto museístico. Sí, totalmente. Es un museo que no educa, un museo va a educar aunque no hagas nada, porque de alguna manera manda un mensaje y por lo tanto la población recibe y siente una educación, pero evidentemente la labor educativa y de la difusión del contenido del museo es fundamental. O sea, un museo que no tiene un programa educativo, un proyecto educativo, yo no creo que tenga mucho sentido, será de formación profesional, pero para mí es fundamental el trabajo con las escuelas y con los adultos, y abrir a todo, ser un museo inclusivo, y que sea inclusivo no solo teniendo idiomas en inglés o francés o tal para el turista, también inclusivo desde infantil hasta adultos, pasando, ahora teníamos esto, pero en el museo teníamos un grupo de un centro de menores inmigrantes que estaba haciendo la visita ¿En simultáneo? Al museo en simultáneo. Muy bien. Tenemos infantil con las mariposas, pero también es también el profesorado del Colegio Antonio Padrón, que es espléndido, todo el personal que trabaja allí, y luego el centro de formación profesional, y luego el centro de menores inmigrantes no acompañados que nos visitaban en el museo. Qué maravilla escucharte. Fíjate, yo creo que algo que sí tienen conseguido, Mara, es cómo se integra el museo en la vida cultural de Gáldar. De hecho, antes cuando hablamos con Fran, con el director, él nos decía que ha estado en 5 museos en su experiencia, en su trayectoria, y hablaba de ese vínculo, de ese lazo que existe y que es palpable y notable entre el museo y los vecinos y vecinas del municipio, ¿no? Pero es mérito de los vecinos y vecinas del municipio. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es el amor y el encanto del ayuntamiento también, que siempre está dispuesto a echarnos una mano en lo que nos haga falta, y de los vecinos y vecinas del municipio de Gáldar, que desde luego aman su patrimonio, lo cuidan, lo respetan y lo promocionan y lo defienden. Es así. Sí. Bueno, Mara, ¿tú qué dirías? ¿Qué retos afrontan actualmente los museos insulares, o qué nos queda por conquistar, por conseguir?
Yo creo que ahora mismo, bueno, seguimos teniendo esa barrera de ese no público, ¿no? Hay una parte de la población que no entra en el museo y que sigue teniendo una barrera, una timidez o una especie de incapacidad para meterse dentro, de capacidad por parte del propio museo de llegar a ciertos sectores de la población, y uno de los sectores más difíciles de llegar son los jóvenes. Los entre adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 24 años, si no los trae el colegio, ellos no ven el museo como un lugar de ocio, un lugar donde se les ofrezca alguna actividad. Y yo creo que el reto está un poco en intentar hacer propuestas atractivas para jóvenes y que vean el museo como un lugar de ocio, que decidan pasar una tarde en el museo, que decidan venir un fin de semana, un sábado, a pasar una tarde en el museo. Hemos tenido algunas experiencias, como alguna Sky Room, alguna visita teatralizada, alguna cosa que pudiera servir para atraer a los jóvenes, pero pero seguimos sin llegar del todo a esa juventud que nos va aquí pillando un poco lejos, ¿no? Por edad, a mí me está pillando ya un poco lejos. Bueno, pues seguimos en el empeño. Sí, hay que seguir intentando. Es bonito tener ilusiones y retos, y este es uno, sí. Y vamos a por él, ¿no? Mara, ¿qué proyecto te ilusiona especialmente de los que se van a desarrollar este año en el museo? Este año el proyecto educativo de siempre, ¿no? Todo lo que tenemos de todo el programa escolar, estar siempre abiertos a recibir y a trabajar de forma casi personalizada, ¿no? Ya cuando un colegio viene y te dice, pues cuéntame cuáles son tus necesidades y de qué manera podemos abrir. Tenemos también, igual que hace la Cueva Te Acoge, intentar hacer un proyecto para tener también una propuesta, porque cada vez nos llegan más grupos escolares con 1 o 2 alumnos con TEA. Entonces, tener herramientas para trabajar con ellos, ¿no? Para poder, sin separarlos del grupo, poder que ellos tengan alguna herramienta, algún recurso que nos sirva para trabajar con ellos, que a veces se dispersan mucho, se mueven mucho, andan corriendo o gritando porque tienen esa conducta. Entonces, buscar estrategias o elementos que nos ayuden a trabajar con ellos sin separarlos, porque lo suyo sería incluirlos, sin separarlos del grupo, sin hacer una actividad específica para, aunque hagamos alguna actividad específica que estamos en ello con familias, pero cuando vienen con el grupo escolar, sin separarlos, poderlos atender adecuadamente. Muy interesante, sin duda. Mara, vuelvo a darte las gracias, como hice al principio, por la invitación que nos has hecho. Nosotros encantados, tennos en cuenta siempre. No, claro que sí, yo siempre los tengo en cuenta. A veces tengo más tiempo para tal, pero sí, no, siempre los tengo en cuenta y estamos siempre agradecidos de la difusión. Salida de este año, porque y hoy nos ha pillado una temperatura súper agradable. Sí, porque se anuncia temporal de no viento hace ni y de el lluvia. calor que hacía ayer, ni está lloviendo todavía, que dice que va a llover. Vamos bien, tenemos aquí una horquilla que nos permite estar bien cómodamente. Mara, muchísimas gracias, y te voy a pedir un encargo, por favor, porque vamos a mantener la entrevista abierta. Bueno, me hablaban de un alumno que se llama Samuel. Sí, te lo traigo. ¿Me lo traes? Venga. Gracias. Gracias, Mara. A ti. Un beso. Bueno, pues un museo, el Antonio Padrón, que late con el pulso de su comunidad, patrimonio, identidad, creación en constante diálogo. La Casa Museo Antonio Padrón sigue siendo un espacio donde el pasado inspira al presente. Y hoy, aquí en la Plaza de Santiago, que se ha animado muchísimo más la mañana en este momento del día. Pues estamos a la espera de recibir a Samuel. Me han recomendado a este alumno hace un ratito, dice, antes de que cierres la comunicación, porque a las 12 además se incorpora nuestra compañera Lourdes Ruiz Mateos con Seguimos Avanzando. Y ahora pues vamos a entrevistar a Samuel, que creo que ha llegado. Hola, buenos días. Necesito que tengas el micro pegadito cerquita, vale. Cerquita. Samuel, tu nombre completo, por favor. Yo soy Samuel del Rosario. Samuel del Rosario. Bueno, eres alumno. Sí. Eres alumno. ¿Qué te ha motivado a llevar tu formación por estas lides, por este camino, Samuel? Pues terminé un ciclo de deporte. No me gustó, sí, pero no me gustó como para la vida. Y siempre me había gustado la cocina. Y siempre he estado desde pequeñito con mi padre en la cocina, viendo a mis abuelos, viendo a cualquier persona que cocinase. Yo estaba detrás, o ayudándolo o queriendo meterme en lo que están haciendo. ¿Sí? Y pues todo el mundo me dijo, mira, se te da bien, te gusta, ¿por qué no lo haces?
y me di el salto y me metí en el mundo de la cocina. ¿Y con qué te has encontrado, Samuel? Pues a ver, al principio cuando no sabes mucho, pues te encuentras con un mundo cerrado, pero cuando abres la mente y encuentras todo lo que hay detrás de la cocina, que no solo es lo clásico que conocemos, que puedes crear y desarrollar la creatividad que tú tengas, no hay límite. En plan, en la cocina para mí no existe límite, tú haces lo que quieras y si lo quieres plagiar en un plato, lo haces a tu manera y nadie lo va a hacer igual que tú porque cada persona va a tener un punto diferente de creatividad. Bueno, eso es verdad de la buena, ¿eh? Exacto. Verdad de la buena, te lo digo. Mi madre es un chocolate que es el mejor chocolate del mundo mundial. La hemos visto hacerlo. Sabemos qué ingredientes utiliza y como a ella no nos queda Exacto, ninguno. no queda nada bueno, mi igual. cuñada está ahí a puntito, ¿no? de emularla y casi no, pero que no. No. Cada persona tiene su toque especial y da igual que lo imites al segundo y a la vez que lo hace ella, que no te va a quedar igual seguro. Y sobre todo, antes estábamos hablando con la profe, con Fuensanta, y nos decía, la palabra creatividad es fundamental, es fundamental. Sí. Es lo que... La base, yo creo, de la cocina. ¿Verdad? Sí. Lo que va a marcar la diferencia. Sí, porque al final si copias lo que ya hay o intentas hacerlo igual pero un poquito diferente, se va a notar. Entonces, lo que tienes que hacer para mí desde el inicio es pensar tú en tus propios platos, en tus propias ideas, en tus propios sabores, en tus propias mezclas, en todo. Muy bien. Bueno, ahora te pregunto, ¿qué ha supuesto para ustedes, para el alumnado, conocer la obra de Antonio Padrón antes de empezar a diseñar los platos? Pues para nosotros lo que supuso eso es, si ya estábamos pensando alguna idea, pero cuando ves la obra, tu mente se abre mucho más y dices, mira, pues puedo tirar por aquí, puedo poner este ingrediente porque el plato tiene un color que me llama a este ingrediente, que el plato tiene el cuadro, tiene algo que me hace ponerle este sabor. No sabes qué es, pero tu mente dice, yo asocio esto con este sabor, o yo asocio este color con este ingrediente. Cuando lo ves, yo puedo seleccionar 3 ingredientes, mi compañero a lo mejor dice otros 3, y otra persona pues otros 3. Y después llegamos a la conclusión de que formar uno entre todos y creamos lo que está ahí, lo que tenemos delante y lo que tenemos. Hablas como si hubiese sido fácil. Dice, bueno, es que veo el color y rápidamente se me ocurren las ideas. Al principio cuesta porque hay veces que ves el cuadro y dices, ¿y qué hago yo aquí? Porque claro, ves tantas trazas, tantos colores, tantos matices, tantas texturas y dices, vale, te quedas un tiempo en blanco pensando qué puedo hacer aquí porque no te viene ninguna idea clara. Pero ya una vez te van explicando el cuadro, a lo mejor te van explicando la obra, te van explicando cómo se inspiró él. Eso ayuda, ¿no? Claro, eso ayuda un montón. Es que claro, yo de verdad, desde esta parte me pregunto, ¿cómo es posible trasladar los colores, lo has dicho muy bien, las formas y los símbolos de los cuadros de Antonio Padrón a propuestas gastronómicas que se puedan saborear? Al principio, la primera vez que ya hicimos algo parecido anteriormente y al principio te cuesta, pero cuando ya lo has hecho más de una vez, ya tu mente fluye mucho más, como que ya está adaptada a eso. Entonces, ya has creado ahí lo que dicen una nueva red neuronal, ¿no? Exacto, un nuevo camino. Hay ¿no? un vínculo arte-cocina que ya lo tienes más fluido. ¿Ha sido un reto convertir una obra artística en una creación culinaria? Pues sí, siempre es un reto. Por mucho que ya lo hayamos hecho varias veces, siempre es un reto. Siempre tienes esa dificultad o ese ¿qué hago? En plan, no encuentro por dónde ir. ¿Qué le aporto a este matiz? ¿Qué le aporto a este plato? No, hay veces que te quedas como en blanco y no encuentras camino hasta que de repente te viene una luz y dices, pues por aquí. Muy bien. Oye, Samuel, entiendo que han trabajado en equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esta dinámica hasta llegar hoy aquí a la plaza? Pues siempre solemos trabajar en equipo, gracias a eso el equipo que tenemos en clase está súper bien, nos llevamos todos súper bien y siempre hay un buen rollo. Entonces el tema del equipo ha sido súper fácil y entre todos hemos dado las ideas que hemos querido, cada uno ha aportado lo suyo, se ha hecho como una votación, se ha decidido lo más votado, lo menos votado y ha llegado a la conclusión que... Bueno, todo en un ejercicio muy democrático, Sí, ¿no? sí, aquí la democracia está a la orden del día, siempre. Muy bien. Me gustaría, aunque antes Fuensanta mencionó algo y me ha encantado, porque ella venía con los nombres de los postres que han traído y con lo que evocan, ¿no? Estos postres, con esa historia, me ha encantado lo que nos ha compartido. ¿Qué ingredientes locales han querido destacar y por qué? Cuéntanos. Pues mira, nosotros en el mío, por ejemplo, en mi caso, en el postre nuestro era un profiterol que rellenamos con una mousse de gofio, espolvoreamos un poco de gofio y le ponemos un gel de tuno indio.
Entonces, El profiterol es aquel que vemos que tiene como una... sí, que tiene como la guindillita arriba roja. Ya lo probé. Esa guindillita, Está ¿te gustó? Sí. buenísimo. Súper. Pues esa guindillita es el gel de tuno indio. Con lo que representamos con el tuno indio es que es un producto canario que tiene muchísimos beneficios para el cuerpo, es muy antioxidante, tiene muchísimas vitaminas. Y el problema es que cada vez tú vas a cualquier supermercado y no lo encuentras. Encuentras cualquier producto de fuera, pero no encuentras un tuno indio que es de aquí. Y hay a puñados, porque tú vas por cualquier sitio, una carretera, y hay tuneras para dar y regalar. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente a día de hoy no come tuno o no le da a probar el tuno a sus hijos de pequeño. Entonces lo que queremos reivindicar un poco con esto es que el tuno debería devolver un poco más al mercado. A la mesa. A la mesa, sí, siempre lo encuentras en mercadillos de pueblos como Galdar, en mercadillos de pueblos como Aruca, pero no lo encuentras en un Hiperdino, por ejemplo, en un Spar o en un supermercado del pueblo. Entonces lo que queremos es eso. Y aparte el gofio, pues yo creo que es uno de los productos que tú le preguntas a cualquier persona que no sea de aquí qué producto conoce de Canarias y te menciona el gofio. Y si no lo conoce, se queda flipando con lo que es, porque no existe Te en ningún mencionan el sitio. gofio, te mencionan las papitas arrugas con mojo. También, exacto. No, por ejemplo. Oye, Samuel, y tú que eres un tipo joven, que te veo joven y además bien expresado, ¿el gofio forma parte de tu dieta cotidiana? Sí, lo suelo incluir mucho en la dieta. Sí, lo Y sueles- más por los beneficios que tiene. Muy bien, me encanta, me encanta. ¿Cómo cambia la percepción de un museo cuando se convierte en inspiración viva? Pues ya cuando pasas por delante del museo lo ves con otros ojos, porque yo me acuerdo, yo muchas veces vengo a Galdar y es más, sabía que estaba el museo ahí, pero nunca me había dado por entrar. Y una vez entras y cuando entras tienes que convertir lo que hay dentro del museo en lo que es tu futuro trabajo, pues cuando ya pasas por delante dices, yo estuve ahí y yo formé parte, tengo un pequeño trocito de ese museo dentro de mí, ¿sabes? De mi cabeza. Sí, sí. Oye, Samuel, ¿dónde te ves en un futuro dentro de esta profesión? ¿Dónde te gustaría colocarte? Pues me gustaría en un futuro no muy lejano tener algo en lo que yo pueda expresar, como estamos hablando aquí ahora, de el arte culinario, pero un poquito más asequible que lo que hay a día de hoy. Intentar llevar también el producto canario en algo más moderno, por así decirlo. En ese sentido, te veo como emprendedor, entonces. Sí, Oye, avísanos para ir a visitarte. les escribo. A ver si llegamos a tiempo. No, lo digo por nosotros que ya... Bien, Sí, a ver. yo creo que hay tiempo. Hay tiempo, bien, bien, bien. Me gustaría también, porque ustedes son los primeros que han degustado sus postres, Sí, claro. evidentemente, ¿no? ¿Qué emociones les ha provocado el probar sus propias creaciones? Pues como lo has creado tú y lo has mimado tanto para llegar a esa idea, cuando lo pruebas es como que tu mente se sorprende. Dice, esto lo acabo de hacer yo a raíz de un cuadro, el cual al principio lo estaba bloqueado y se ha transformado en este plato. Entonces lo pruebas y te viene emoción, te vienen sentimientos de felicidad, de he llegado a esto sin nada. Te viene obviamente la satisfacción de saber que lo has hecho tú. No sé por qué, pero no sé si te pasa, pero cuando tú pruebas algo que hace otra persona y lo haces tú igual, posiblemente lo tuyo esté más rico. ¿Por qué? Porque sabes el trabajo que hay detrás. Entonces te viene esa satisfacción de lo he hecho yo, estoy a gusto con lo que he hecho. Bueno, solo hay que verte la cara, Samuel. Me ha encantado esa respuesta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo este proceso? Yo creo que siempre que me han preguntado esto en algún profesor después de trabajar esto, lo que me quedo conmigo, aparte de todo el trabajo, es el compañerismo que lleva a hacer todo el trabajo. Que nos conocemos y estamos a diario juntos, pero el trabajar juntos no es lo mismo que estar juntos. Porque trabajando complementamos las ideas de uno del otro y nos juntamos, nos conocemos más personalmente. Qué interesante. En cada ¿no? trabajo. Lo que acabas de decir, qué interesante, sí, sí. ¿Te gustaría que esta experiencia se repitiera en futuras ediciones? Hombre, yo acepto a que siempre que se pueda se repita, porque es algo diferente, sales un poco de la monotonía y conoces gente, descubres museos, por ejemplo, en este caso, descubres personas que trabajan en esos sitios que te abren la mente a crear otras cosas, porque te dan sus pequeños detalles y tú lo coges todo y lo haces a tu manera. Muy bien. Oye, Samuel, ¿te habían entrevistado antes por la radio? Pues creo que no, que es la primera vez. Oye, te has desenvuelto muy bien, ¿eh? Esto también
se te podría dar bien. Puede ser. Puede ser. A lo mejor acabo en un programa de radio ¿Quién sabe? o de cocina, quién sabe. Sí, pues es una posibilidad. Muchísimas gracias por venir en representación de tus compañeros y compañeras. A ustedes. Muy agradecida contigo. Y se me ocurre, te voy a poner otra. Si tuvieras que definir esta actividad en una palabra única, ¿cuál sería? Pues yo creo que lo voy a cerrar como empecé, con creatividad. Creatividad, Sí. me ha gustado. Bueno, pues ya lo han visto y escuchado. Juventud, talento, raíces que se unen para demostrar que el patrimonio no es algo estático, sino una fuente constante de inspiración. Gracias por convertir el arte en sabor y el sabor en identidad compartida. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, se cumplen las 11:38 de la mañana. Yo la satisfacción que tengo en el día de hoy, no me he metido en la cocina, pero sí hemos podido entrevistar al director de la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. Hemos podido entrevistar a una docente de este Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal. Hemos podido entrevistar también a la técnico del museo, Mara Caballero, y finalmente a un alumno de este centro. Así que yo creo que misión cumplida, animarles, recordarles que hasta la 1 de la tarde en esta Plaza de Santiago encuentran a estos compañeros pues realizando degustaciones, en este caso estos 3 postres maravillosos que se han traído, inspirados en la obra del pintor Antonio Padrón. Y por nuestra parte, agradecer la realización técnica de los compañeros Gilberto Candelaria Rodríguez, Paco Bolaños Molina, les habló Eulalia Marina, y vamos a dar pues tiempito para que en los próximos minutos podamos adaptar todo, llevarnos la radio de nuevo a casa, y desde ahí a las 12 que pueda intervenir nuestra compañera Lourdes Ruiz Mateos con el programa Seguimos Avanzando. Por cierto, que en la página web municipal hoy pues ya se publica toda la programación en torno al 8M, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Seguro que Lourdes hablará de esto. Y animarles a que permanezcan a la escucha. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz jornada.